Millonario se arrepiente tras ver a mendigo negro desnudo en frío invierno. Alejandro siempre fue el rey de la ciudad. Su rostro aparecía en portadas, sus coches de lujo llenaban las calles y su nombre sonaba como sinónimo de poder. Pero esa noche helada, algo cambió. Perdió todo: su fortuna, sus bienes, su imperio. Se desvanecieron en un abrir y cerrar de ojos. Caminaba por las ruinas de una ciudad que antes dominaba, con el abrigo de diseñador apretado contra el pecho, tratando de no morir bajo un viento que cortaba la piel. De pronto, al doblar una esquina olvidada, lo vio. Un hombre negro, sin nada puesto, solo la piel contra el concreto resquebrajado. Temblaba sin control, doblado sobre sí mismo, con la nieve cayendo encima. Esa imagen lo golpeó como un puñetazo. No era solo frío, era abandono total. Alejandro sintió como el frío encontraba grietas en su arrogancia, como cada viento cortante arrastraba sus defensas. El mendigo no pedía nada. Solo estaba ahí, puro y vulnerable, en un silencio que parecía gritar. La gente pasaba de largo, algunos murmuraban sorprendidos, otros torcían el rostro incómodos. ¿Cómo es posible?, se preguntaba Alejandro en voz baja. Se quitó el abrigo y sin pensar lo puso sobre los hombros temblorosos del hombre. Un nudo terrible le subió al pecho. Sentía la culpa hinchando su garganta. Un miedo sordo a desaparecer en el olvido, como ese hombre que nadie notaba. ¿Qué había hecho con su vida? ¿Por qué nunca antes se había detenido a mirar lo que no quería ver? La ciudad parecía enferma. Sus calles quebradas y vacías contaban historias de abandono, de un sistema que aplasta sin compasión. Alejandro, el millonario que todo lo tenía, ahora era un extraño. Un intruso en ese mundo tan brutal y real. Decidió dejar atrás el brillo y la falsa seguridad. Quiso saber quién era ese hombre, qué historia guardaba en su piel temblorosa. Al acercarse, percibió que detrás de sus ojos había un secreto oscuro, un misterio que podría cambiarlo todo. El viento atravesó su abrigo, pero ahora sentía algo más frío dentro. El vacío de una vida egoísta. Por primera vez, dudaba si su antiguo mundo valía la pena. Quería redimirse, salvarse a sí mismo. Pero ese camino no era claro. ¿Podría abrir su corazón y aceptar perderlo todo? ¿O la tentación del lujo lo haría retroceder? La pregunta retumbaba más fuerte que el viento. Mientras Alejandro cruzaba miradas con aquel hombre desnudo, la ciudad se volvió un escenario en el que todo pendía de un hilo. ¿Qué se esconde tras esa piel rota? ¿Qué hará Alejandro con la verdad que está a punto de descubrir? Lo único seguro es que nada volverá a ser igual. Y justo cuando parecía que una respuesta estaba cerca, algo imprevisto amenaza con destruir los pocos lazos que empiezan a formarse. El invierno sigue mordiendo. Las calles continúan destrozadas y Alejandro se queda atrapado entre el peso de su culpa y la esperanza que asoma tímida. ¿Será capaz de salvar su humanidad? ¿O se perderá para siempre en ese frío que parece reflejar su alma quebrada? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Alejandro cruzaba miradas con aquel hombre desnudo, el frío se intensificó. Un silencio pesado envolvió la escena. Pero entonces,
Un grito desgarrador rompió la calma. ¡Detente! Una mujer apareció de la nada. Su rostro pálido y angustiado tenía una mezcla de urgencia y desesperación. Alejandro se giró sorprendido. ¿Qué está pasando?, preguntó, pero sus palabras se perdieron en el aire gélido. La mujer, con los ojos inflamados de emociones, señalaba al mendigo. ¡Es mi hermano! ¡No puedes ayudarlo! Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Tu hermano? ¿Cómo es posible? Se le hizo un nudo en la garganta. La revelación lo golpeó como una tormenta. La mujer se acercó tambaleándose entre el miedo y la rabia. Él se llama Samuel. Era un médico, un hombre exitoso. Nunca debió terminar así. ¡Nunca! Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras el frío hacía temblar su voz. Un desastre, una traición, lo perdió todo. Todo. Nadie lo escucha. Se quedó atrapado en un juego cruel que se salió de control. Alejandro miró al mendigo, ahora con un rostro familiar. Había escuchado de un médico famoso en la ciudad, un hombre inteligente al que todos respetaban. ¿Samuel, el mismo? La historia se retorció en su mente como un torbellino. ¿Y si la miseria que vio en el mendigo era una sombra de su propio destino? La multitud, ahora atenta, murmuraba: «Increíble, un médico que llegó a esto». Las palabras resonaron entre ellos, una mezcla de sorpresa y morbo. Alejandro sintió un zumbido en sus oídos. «Esto no tiene sentido. ¿Por qué no lo ayudaste antes?», inquirió, su voz cargada de ansiedad. «No puedo. Todo se desmoronó. Intenté buscarlo. Lo perdí en una tragedia que nadie conoció. No lo dejé. No podía verle sufrir así», gritó la mujer, la rabia ardiendo en sus ojos. La atmósfera era electrizante. Alejandro sentía cómo el frío se colaba más hondo, como si el aire se volviera un cuchillo. Todo lo que había creído, todo lo que pensaba que tenía bajo control, se tambaleaba. Era un hombre perdido en un camino a la redención, pero ahora podía salvar a alguien que antes había sido un dios en su mundo, y el tiempo se detuvo. Alguien en la multitud, un hombre robusto con un abrigo gris, dio un paso al frente. «Yo sé lo que le pasó». La tensión creció como un volcán a punto de estallar. Samuel fue acusado de un crimen que no cometió. Lo arruinaron en un escándalo médico. Perdió su carrera y su vida. El eco de esas palabras resonó en el pecho de Alejandro. La culpa lo devoraba. «¿Es eso verdad?», preguntó casi sin aliento. En ese momento comprendió. El mendigo no solo representaba la pérdida, sino un espejo de lo que podría ocurrirle a él. Como un puño cerrado, la multitud se aglomeró, ansiosa por escuchar más. Y mientras la historia de Samuel se desataba, un grito desgarrador atravesó la noche. Un coche, a gran velocidad, se acercó, sus faros iluminando el rostro del mendigo y su hermana. En un instante, el caos reinó. El automóvil hizo un giro violento y se detuvo justo ante ellos. No había tiempo para pensar. ¿Era una salvación o una condena? Alejandro, atrapado entre sus dudas y el pavor, solo pudo mirar. ¿Qué pasaría ahora con estos destinos entrelazados? La verdad aplastante y el desenlace de su propia búsqueda personal se cernían inminentes. La noche estaba lejos de terminar. El caos reinó. El coche, un sedán negro, frenó violentamente, levantando una nube de nieve y salpicando a la multitud. Todo ocurrió tan rápido. Alejandro apenas tuvo tiempo de entender lo que sucedía. La mujer se lanzó hacia su hermano, gritando su nombre: «¡Samuel!». La desesperación en su voz era un manantial de emociones a punto de rebosar. Los murmullos aumentaron, la tensión se disparó.
¿Qué estaba haciendo un médico en esa situación? Pensaba la gente, como si sus vidas estuvieran a punto de ser desnudadas ante sus ojos. Mientras la mujer trataba de arrastrar a Samuel, las luces brillantes del coche iluminaban su rostro demacrado y su piel cubierta de escarcha. Ella temblaba, no solo de frío, sino de horror. La multitud se apiñaba, ansiosa por atisbar la verdad. Entonces, de repente, el conductor del coche salió, un hombre alto de cabello canoso y traje negro. Su rostro estaba pálido, pero había una determinación inquietante en sus ojos. «Samuel, ¿eres tú?» Su voz resonó con una mezcla de incredulidad y desdén. Alejandro observó al hombre, sintió una conexión ineludible, como si las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar. ¿Quién era ese tipo? «No te acerques, no te acerques», gritó la mujer, su desesperación llenando el aire helado. «No te acercas a él». Sin embargo, el hombre dio un paso decidido. Tras él lo hizo la multitud, moviéndose como un solo organismo, palpando el drama, hasta que la atmósfera se volvió electrizante. «¿Por qué no nos dijiste que era your brother?», preguntó un grito desde el fondo. La tensión era palpable. Samuel, aún en el suelo, parecía luchar entre el frío y la confusión al reconocer la voz. «Yo no quería perderlo. No nuevamente». La mujer se acercó más, sus ojos inyectados en lágrimas, y de repente, un puñetazo de revelación. El hombre se detuvo, y ante los ojos atónitos de todos, dijo: «Yo soy el abogado del caso que destruyó su vida. Jamás debiste haberlo escondido». Él era inocente. Un alarido resonó. La revelación impactó en el estómago de Alejandro como un puñal, dejando una herida abierta. Samuel no solo era un mendigo, sino un médico arruinado por la avaricia de otros. «No puede ser», murmuró alguien en la multitud, el eco retumbando como un tambor. La mujer, enfurecida, se volvió contra el abogado. «Nos dejaste solas en este infierno. No hiciste nada por él». Y entonces, justo cuando el aire se espesaba con la culpa y la incredulidad, Alejandro sintió que todo lo que había creído sobre sí mismo, sobre el mundo, se desmoronaba. «Por favor, ayudémoslo», gritó. Pero en ese momento, el abogado soltó un secreto aún más devastador. «No haremos nada. Él necesita saber la verdad. Samuel, eres el único que puede liberarte». Un silencio atroz llenó el espacio. La mirada de Samuel se oscureció, llena de dudas. «¿Qué verdad?», preguntó, inseguro, con un toque de desconfianza. Las respuestas se agolpaban como sombras en la penumbra. Alejandro sintió su corazón palpitar con fuerza. ¿Qué representa esta revelación? ¿Qué verdad tan oscura escondía el pasado de Samuel? La multitud murmuraba, el temor y el morbo entrelazados, mientras las miradas se pasaban de un rostro a otro. ¿Y si en la búsqueda de redención de Alejandro, en su intento de encontrar su propia humanidad, se topaba con un secreto que cambiaría todo? Mientras el abogado empezaba a caminar hacia Samuel, la escena se volvió un torbellino de emociones. Silencio, rabia, dolor. El tiempo pareció detenerse, y Alejandro supo que todo lo que había construido, la vida que había llevado, estaba a punto de desmoronarse completamente. ¿Sería capaz de enfrentar no solo la historia de Samuel, sino también la suya propia? El viento soplaba frío, y el futuro se oscurecía en una neblina de incertidumbre. La realidad había dado un giro inesperado. Un laberinto de revelaciones estaba por desvelarse, y seguramente llevaría sacrificios que nadie podría prever. Con cada segundo que pasaba, la tensión crecía, dejando a Alejandro y a los demás en el umbral de un destino incierto, un caos desatado.
El viento aún soplaba, helado y agudo, cuando el abogado avanzó hacia Samuel. La multitud, tensa y expectante, pudo sentir la electricidad en el aire, como si todo estuviera a punto de estallar. ¡Qué verdad! Samuel apenas pudo murmurar, su voz temba. La verdad es que tú no eres quien piensas ser. La revelación cayó como un rayo. Un murmullo corrió entre la multitud. ¡No! La mujer lanzó una mirada de incredulidad hacia el hombre que ahora parecía convertirse en el centro de la tormenta. Samuel, eres el hijo perdido de una familia influyente. Tu madre es. El abogado vaciló, entre miedo y determinación, la presidenta de una de las empresas más grandes de este país. Nunca debiste haber sido dado en adopción. Las palabras flotaron en el frío nocturno como un eco desesperado. Samuel, paralizado, solo pudo mirar al hombre, sus ojos ampliándose en un mar de confusión. No, no puede ser. Eso no es posible. Alejandro sintió que el nudo en su pecho se apretaba aún más. Aquella revelación cambiaba todo. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Una víctima de una familia poderosa que lo había desechado? La multitud estaba embobada. Todos contenían la respiración, esperando lo que vendría. «Lo supe desde el primer día que te vi», gritó la mujer, ahora con lágrimas corriendo por su rostro. «Te busqué, Samuel, te busqué en cada rincón y nadie sabía». Su voz se quebró, pero su mirada ardía con la rabia de toda una vida de pérdidas. «Y ahora, este hombre quiere usar tu sufrimiento como escudo». «Es una locura», replicó alguien en la multitud. Y otros murmullos de duda comenzaron a surgir. Alejandro sintió que el caos se apoderaba de la escena. No solo era un hombre en la calle. Samuel era algo más grande, un símbolo de esperanza y traición. «Por favor, escúchame, Samuel», exclamó el abogado, casi suplicante. «Si trabajas conmigo, si me dejas ayudarte, podemos hacer que te reconozcan, recuperar lo que te pertenece. Tu madre te necesita. La familia necesita saber que estás vivo, pero debemos actuar rápido. Están intentando ocultarlo. Están en tu contra». En ese momento, un estruendo sacudió la noche. Un grupo de hombres, en trajes oscuros y con rostros inquebrantables, apareció de la nada. La atmósfera se volvió opresiva. Uno de ellos dio un paso adelante, y la multitud se quedó en silencio absoluto. Su mirada era calculadora y fría. «Muy bien, ya ha sido suficiente», dijo con voz firme. «Váyanse todos. Esto no es asunto de ustedes». Era como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida, y el miedo se instaló en las entrañas de quienes eran testigos de esa confrontación. «No, no se lo lleven», gritó la hermana de Samuel, desesperada. «Es su derecho saber la verdad». Alejandro sintió que el tiempo se había detenido. Nada tenía sentido. Todo lo que pensó que sabía sobre la riqueza, sobre su importancia, ya no valía nada. La tensión aumentaba como un hilo a punto de romperse. El abogado, ahora acorralado, se volvió hacia Samuel. «¿Vas a dejar que esto termine así? ¿Vas a quedarte aquí, abandonado, mientras tu vida se desvanece por culpa de otros?» Las palabras eran un ansia, un grito último de esperanza. Pero en ese instante, en medio de la confusión y el desespero, algo en el fondo de la noche estalló. Un disparo resonó. La multitud gritó. Se dispersó en todas direcciones, y Alejandro sintió que el mundo se deshaba bajo sus pies. El caos estalló, mientras todos buscaban refugio. Pero en el centro de todo, Alejandro y Samuel se miraron por última vez. Esa mirada era un adiós,
una aceptación de que nada sería igual. La figura del abogado se tambaleó y el eco del disparo resonó en su mente. Todo se volvía un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué había comenzado a desvelarse? ¿Y quién realmente era Samuel? La noche, en sus detalles más oscuros, guardaba secretos que aún no conocían. Y mientras el miedo y la confusión se apoderaban de la escena, Alejandro supo que su búsqueda de redención había comenzado, pero tal vez había desatado un horror que nunca imaginó. El viento seguía soplando, como si la noche misma se cerniera sobre ellos. El eco del disparo aún retumbaba en los pasillos de la memoria de Alejandro. La multitud se había dispersado, gritos y murmullos llenaban el aire helado. Él y Samuel se miraron una vez más. Un segundo de conexión antes de que la locura comenzara. Samuel, aún en el suelo, parecía luchar contra el terror que lo envolvía. Sus ojos reflejaban una confusión profunda. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Ahí, en esa mirada, había algo más que miseria. Algo casi palpable. Había historia. De repente, la figura del abogado cayó al suelo. Un temblor recorrió su cuerpo. La multitud se detuvo. La sorpresa los paralizó. Pero en la confusión, un nuevo rostro apareció entre las sombras. Una mujer de cabello largo y desaliñado, con la mirada de una cazadora, se coló entre la gente. Sus ojos eran fieros, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. «Todos quédense donde están», gritó. Su voz cortante resonó como un trueno en la oscuridad. Las personas se giraron, confundidas por la llegada inesperada. «Soy la única que puede ayudar a Samuel». Alejandro parpadeó. Su mente daba vueltas. La aparición de esa mujer parecía sacada de una película, y aún así había algo en su postura que dejaba claro que no estaba allí para jugar. La multitud comenzó a cerrarse de nuevo, un círculo tenso de murmuraciones y miradas incrédulas. «¿Quién es ella?», preguntó alguien en la esquina. «¡Silencio!», la mujer dijo, avanzando con determinación. «Samuel, necesitas saber la verdad de tu vida. No es solo un escándalo o una traición. Es mucho más grande que eso. Es tu vida. Es...» La ansiedad en su voz era abrasadora, y la desesperación en su mirada era evidente. Justo cuando iba a continuar, un grupo de hombres de oscuros trajes se acercó. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Las miradas de aquellos hombres eran frías como el acero. Uno, más alto que los demás, se adelantó. Su voz era profunda y grave. «Esa persona no es quien dice ser. No puedes confiar en ella, Samuel». El caos estaba en marcha de nuevo. La mujer se volvió, furiosa. «Lo que dicen es mentira. Ellos son los que destruyeron tu vida. Samuel, escúchame». Pero antes de que pudiera decir más, un estruendo reverberó en el aire. Un coche negro giró bruscamente y se detuvo a un lado. Delante, un hombre salió del vehículo, pero no era un extraño, era un rostro conocido. Un rostro que todos pensaban que estaba muerto. Alejandro no podía creerlo. «¡Carlos!», gritó, reconociendo al antiguo socio que había visto caer en el escándalo que había destruido su vida. Ese mismo hombre que había arrastrado a otros con él. «No, ¿qué haces aquí?», Alejandro casi balbuceó. La conmoción llenó el aire otra vez. La multitud, aún en shock, recobró algo de energía. Carlos miró a Samuel y su voz se volvió sombría. «Necesito hablar contigo. Es sobre tu madre y lo que ellos han estado ocultando». La tensión aumentó de inmediato. La imagen de un pasado oscuro que se negaba a desaparecer apareció en la mente de Alejandro.
y la conexión entre todos ellos, como un hilo que lo ataba a la miseria, a la culpa, a la verdad, empezaba a desenredarse de una manera profundamente inquietante. «No lo escuches, Samuel. Él no se preocupa por ti», gritó la mujer, y en ese momento todo pareció desmoronarse. Los gritos, la confusión, los secretos de esa noche se agolpaban como olas. Samuel, atrapado entre tanta verdad y mentira, sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué está pasando realmente? Su voz temblaba entre el miedo y la esperanza. Tu vida, tu verdad, lo que ellos han hecho. La voz de Carlos atravesó el tumulto y el tiempo pareció detenerse. La revelación que estaba a punto de estallar podría cambiar todo. Pero justo entonces las luces del coche negro comenzaron a parpadear, envolviendo a todos en un resplandor amarillo intenso. De la nada, un hombre emergió del vehículo, balanceándose, con un arma en la mano. «Nadie se mueve. Esto se termina aquí». El caos estalló de nuevo en 1000 fragmentos. Alejandro y Samuel intercambiaron miradas, y en ese segundo exacto supieron que nada volvería a ser igual. Lo que estaba por revelarse podría destruirlos a todos. El futuro, lleno de sombras y preguntas, parecía adecuado al gemido de la noche. El viento seguía soplando, como si la noche misma se cerniera sobre ellos. El eco del disparo aún retumbaba en los pasillos de la memoria de Alejandro. La multitud se había dispersado. Gritos y murmullos llenaban el aire helado. Él y Samuel se miraron una vez más. Un segundo de conexión antes de que la locura comenzara. Samuel, aún en el suelo, parecía luchar contra el terror que lo envolvía. Sus ojos reflejaban una confusión profunda. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Ahí, en esa mirada, había algo más que miseria, algo casi palpable. Había historia. De repente, la figura del abogado cayó al suelo, y la multitud se detuvo, paralizada. El hombre que había sido su salvación estaba ahora hundido en la nieve, un charco oscuro extendiéndose a su alrededor. Nadie entendía. Apenas pasaron unos segundos, y la visión se nubló con un nuevo grito desgarrador. «¡Mamá!». Una voz familiar, como un rayo que partía la noche. Alejandro se giró abruptamente. Era un chico joven, tal vez de 17 años, y la angustia en su rostro era desgarradora. «¡No!», gritó mientras se abría paso a través de la multitud. «Esto no puede estar pasando». El cantante popular, el niño prodigio, el famoso que había estado en cada pantalla, era el hijo de la hermana de Samuel, el que había sido dado en adopción años atrás. La serie de casualidades lo asoló como un tsunami. La mujer, que había jugado el papel de hermana devota, se quedó rígida. «No, tú no estás aquí. No deberías estar aquí». Su voz era un susurro aterrorizado. Alejandro se dio cuenta de que la historia de Samuel era más compleja de lo que había imaginado. Cada rincón de su vida parecía estar interconectado con secretos que desbordaban en esta noche gélida. Samuel, perdido entre la revelación y el horror, alzó la mirada. Tú eres mi hijo». La nieve caía como un espectáculo triste mientras la multitud contenía el aliento. Cada persona se había convertido en un espectador de una obra de teatro desgarradora y confusa. ¿Qué significaba esto? «¿Qué más había en juego? Porque te creía muerto. Te perdí, te busqué». El joven, con lágrimas corriendo por sus mejillas, estaba a un paso de estallar. «No dejaste rastro. Nadie sabía que estabas vivo». La incredulidad manaba de todos, pero también había una mezcla de reconocimiento. Luego, la figura del abogado se retorció, despertando al hilo de vida que aún resistía. «Samuel, debiste conocer la verdad antes». Su voz quebrada apenas era un susurro, pero era suficiente para que todos se volvieran hacia él.
para que recordaran que había algo más en esta noche que un simple escándalo. ¿Qué verdad? ¿Qué te han hecho? Samuel apenas podía sostenerse. Cada palabra era un desafío, una lucha. En ese momento, la mirada del joven se endureció. ¡No! ¡No podemos perder más tiempo! Debes levantarte. Necesitamos salir de aquí. El abogado, acobardado, trató de hablar, pero los murmullos se hicieron ensordecedores. ¡Callen! ¡Escuchen! Alejandro instintivamente propuso un alto, pero la atmósfera se volvía un torbellino de emociones primarias. Dolor, rabia y esperanza se entrelazaban en un cóctel explosivo. Fue en ese instante que todo cambió. Un grito desgarrador surgió entre la multitud. ¡Ayuda! ¡Díganle a alguien que nos ayude! Todo el mundo se giró. Dos figuras aparecieron entre la nieve. Una mujer pálida y con ojos desbordados de terror, y un hombre corpulento a su lado. «Llévennos. Él lo sabe. Sabe la verdad». Las palabras cayeron como una maldición, y cuando todo parecía estar en su punto más crítico, el cielo se oscureció aún más. El rugido de una tormenta se asomaba en el horizonte. Alejandro sintió que su respiración se acortaba. Después de todo, ellos no eran solo los jugadores de un drama. Eran las piezas de un tablero más grande, un ajedrez de secretos y traiciones, y verdades desgarradoras. La familia de Samuel, la mentira de su vida, todo estaba a punto de salir a la luz en una explosión de revelaciones. ¿Qué verdad? Samuel murmuró casi para sí mismo, angustiado y sin respuestas. Las sombras se alzaban a su alrededor y el presente se tornaba oscuro, marcado por incertidumbres aterradoras. Alejandro sabía que todo lo que había creído y los lazos que había formado podrían desmoronarse ante la revelación que se avecinaba. La noche apenas comenzaba y el caos, en su cruel danza, ya había comenzado a jugar sus cartas. El viento seguía soplando, como si la noche misma se cerniera sobre ellos. El eco del disparo aún retumbaba en los pasillos de la memoria de Alejandro. La multitud se había dispersado. Gritos y murmullos llenaban el aire helado. Él y Samuel se miraron una vez más, un segundo de conexión antes de que la locura comenzara. Samuel, aún en el suelo, parecía luchar contra el terror que lo envolvía. Sus ojos reflejaban una confusión profunda. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Ahí, en esa mirada, había algo más que miseria. Algo casi palpable. Había historia. De repente, la figura del abogado cayó al suelo y la multitud se detuvo. Nadie entendía. Un grito desgarrador rompió el silencio helado y atrajo la atención hacia un chico joven que irrumpió en la multitud. «¿Qué has hecho? ¡Mamá! ¿Qué has hecho?» Alejandro parpadeó desconcertado. El joven, con el rostro pálido y lleno de desesperación, pasó corriendo entre la gente. Su mirada estaba llena de terror. «Él era un buen hombre. No tenía que suceder esto». La voz del chico resonó, pero sus palabras apenas registraron en las mentes de los espectadores. La mujer que decía ser la hermana de Samuel quedó congelada, su rostro pálido en el reflejo de las luces parpadeantes del coche negro. «Eso no puede ser. ¿Tú eres mi hijo?» Su voz, un susurro tembloroso, sacudió a todos los que estaban allí. «Sí, lo soy, y tú me abandonaste». El joven gritó, mirando a su madre con furia y dolor. Te busqué en cada rincón. ¿Por qué no me dijiste que él era mi padre?» El aire se volvió tenso. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. Hasta ese momento, Samuel había sido un mendigo,
un grupo de tragedias encarnadas, pero ahora era un padre, y por lo que parecía, había perdido su conexión con su hijo de una manera brutal. La multitud se agrupó alrededor, absorbida por el drama y la revelación. A medida que las piezas de la historia se juntaban, Alejandro no podía evitar preguntarse, ¿qué más había en juego? La madre, la hermana, el hijo, todo se volvía un laberinto de emociones y secretos. Lo que te ocurrió fue un accidente. No era mi culpa. Lo hicieron por dinero. La mujer gritó, pero cada palabra la hundía más en el abismo. Las caras en la multitud se tornaron en máscaras de incredulidad. ¡No! Siempre te elegiste a ti misma. El niño, ahora un joven, apuntó a su madre. ¡Nunca me buscaste! La tensión creció, envolviendo la escena. Las sombras parecían volverse más oscuras. Alejandro sentía que cada palabra cortaba el aire como un cuchillo afilado. En medio del caos, el abogado se movió, intentando hablar, pero sus palabras se perdieron en la confusión. Los hombres de trajes oscuros comenzaron a acercarse de nuevo, pero esta vez su enfoque había cambiado. «Esto no se va a resolver aquí», dijo uno de ellos, su voz resonando en el frío. Mientras fruncía el ceño, «Están involucrados en algo más grande. No pueden seguir con esta historia». Todo se llenó de murmullos. La gente empezó a preguntarse qué más ocultaba la vida de Samuel. ¿Un padre perdido? ¿Un hijo reclamando su lugar? ¿Y qué pasaría con la familia que había estado en las sombras, esperando este momento? Sin embargo, justo en ese instante, lo inesperado sucedió. Un destello luminoso y el sonido de un potente motor llenaron el aire. Un helicóptero apareció en el cielo, su luz intensa girando, iluminando el caos. «¡Todos al suelo!», gritó uno de los hombres. Y antes de que pudieran reaccionar, un rayo de luz del helicóptero buscó a Samuel, quemando las sombras. Alejandro entrecerra los ojos, sintiendo el horror asomarse. No solo eran hombres en trajes, eran agentes. Había algo más en juego, algo que podía arrastrar a todos a la tormenta perfecta. «Ellos vienen por él», gritó el joven mientras se lanzaba hacia Samuel. Las sombras se hacían más grandes, y en ese momento la verdad que Samuel había estado intentando desenterrar se desmoronó como un castillo de naipes. Alejandro sintió que su mundo se sacudía. La revelación, los secretos desnudados frente a un público expectante. El pasado de Samuel era más oscuro de lo que todos pensaban. Su vida, entrelazada con un misterio que podría arrastrar sus destinos a la vorágine de un juego aún más grande. La noche, ahora más oscura, guardaba más secretos de lo que estaban dispuestos a enfrentar. Y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, el helicóptero dejó caer una cuerda. Algo en su interior le decía que incluso si Samuel subía a esa soga, nunca volvería a ser el mismo. El viento seguía soplando, helando el aire y agitando la nieve. El helicóptero sobrevolaba. Su luz brillante escaneaba la escena, mientras todos estaban paralizados, en estado de shock. El abogado en el suelo, el joven gritando. La mujer miraba a Samuel. El caos era palpable. Nadie sabía qué hacer. Sin embargo, en medio de la confusión, algo inesperado sucedió. Un ruido sordo, como un trueno, retumbó en la distancia, seguido de un estruendo. Los ojos de todos se volvieron, aterrorizados. Una explosión. Algo había explotado a varias calles de distancia. La gente gritó, entró en pánico, huyendo en todas direcciones. «¡Samuel, ven aquí!». La mujer se acercó a él, mientras él luchaba por levantarse. La luz del helicóptero los alcanzó,
iluminando la escena, pero la confusión ahora reinaba. Samuel miró a su madre, luego al joven. Todo se estaba desmoronando a su alrededor. «¿Qué está pasando?», preguntó, abrumado. El abogado yacía en el suelo, una mano en su pecho, tratando de recuperar el aliento, mientras la multitud se dispersaba aún más. «¡No! ¡No! ¡No se vayan!», Alejandro gritó, tratando de mantener la calma, pero todo se volvía un caos. El helicóptero voló más bajo, amenazando con llevarse a aquellos que se quedaban atrás. «¡Agarra la cuerda, Samuel!», insistió el joven, empujando a su padre. Pero en ese instante, una sombra apareció detrás de ellos. Era un hombre corpulento, de rostro familiar. «¡No! ¡No lo hagas!», gritó, y antes de que pudieran reaccionar, el hombre empujó al joven, que cayó al suelo, impactando brutalmente. «¿Qué demonios?». Samuel se detuvo en seco, el terror ocupando cada rincón de su ser. El hombre que lo había empujado lo miró a los ojos con una mezcla de pánico y determinación. «No puedes, Samuel. No puedes dejar que se lo lleven. Es un engaño». «¡Claro que no!», Samuel replicó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Por qué harías eso?». Pero el hombre se acercó a él, susurrando. «No eres quien crees que eres. Tú no eres su hijo». Las palabras resonaron en el aire frío como un eco aterrador. La multitud se paralizó de nuevo. Aquella frase cortó el alboroto. Alejandro sintió un escalofrío correr su columna. «¿Qué estás diciendo?», preguntó angustiado. El hombre hizo un gesto hacia el helicóptero. «Los que están detrás de esto están usando a Samuel. Hay un secreto que nadie conoce. Eres un peón en su juego». «¿De qué estás hablando?», la hermana de Samuel chilló. Su rostro se tornó de furia a confusión. Samuel, aún en el suelo, buscaba respuestas en esos ojos extraños. «¿Es cierto?», balbuceó, sintiendo que todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. «Eres el hijo de la familia que está detrás de todo esto. Hijos que fueron separados por dinero y poder. Tu madre no te ha buscado porque te han escondido de ella por años». El hombre hizo una pausa. El aire parecía pesar. «Tú eres el único que puede detenerlo, Samuel. Ellos han arruinado vidas para proteger sus secretos». Un grito desgarrador emergió de la multitud. Una mujer se precipitó hacia adelante. «¡No! ¡No es verdad! ¡Ella nunca haría eso!». En medio del alboroto, otra figura apareció. Una mujer de cabello desordenado, que parecía haber salido de las sombras. Llegó corriendo. «Samuel, es hora de que conozcas tu verdad». El hombre en el suelo, el abogado, levantó la mirada y susurró. «Todo está a punto de cambiar. La verdad no es como la ves». Pero antes de que pudiera terminar, un ruido más fuerte lo sobresaltó. Y todos, en un acto reflejo, se giraron hacia el helicóptero, donde un grupo de hombres de trajes oscuros apuntaban con armas. «¡No se muevan!», gritaron, desatando un nuevo pánico. En ese momento, un silencio oscuro se instaló. Alejandro miró a Samuel. La revelación era demasiado pesada. Era imposible pensar que todo lo que había sucedido, toda la miseria, se redujera a un juego de traición familiar. «Aléjate de él». Alejandro avanzó impulsivamente, sintiendo que un hilo de conexión se rompía. La multitud retrocedió, mientras Samuel, perdido entre el miedo y la confusión, lo observaba. ¿Podía ser verdad? ¿Realmente era parte de algo mucho más grande y oscuro? Y así, con el caos ardiendo a su alrededor, Samuel se hallaba en el centro del torbellino.
con secretos que lo conectaban a aquellos que creía eran su familia, pero que en realidad lo habían alejado de su verdadero legado. La tormenta requerida para la verdad se cernía sobre ellos, pero también el peligro, el resultado de una revelación que podía sacudir los cimientos de todo lo conocido. ¿Qué vas a hacer, Samuel? Alejandro preguntó, sintiendo que el tiempo se deslizaba de sus manos. La mirada de Samuel era un torbellino, un llamado a moverse, pero la decisión, como una pesada carga, lo mantenía atrapado. ¿Correr hacia la verdad o permanecer en la sombra del engaño? La noche prometía más secretos, más decisiones que llevarían a un desenlace aterrador. La tensión se respiraba en el aire. Samuel miraba al hombre que le decía que no era quien pensaba ser, y en su mente todo se tambaleaba. La multitud contenía el aliento. Samuel murmuró, sus ojos llenos de confusión. El hombre insistió, lo que te han hecho es parte de un plan, Samuel. No estás perdido. Eres el hijo de la familia que pudo haberte salvado, pero te ocultaron porque tu madre, tu verdadera madre, está en peligro. Las palabras se revolvieron en la mente de cada uno. La mujer, que afirmaba ser su hermana, retrocedió, su rostro cambiando de sorpresa a horror. Esto es un engaño. No puedes creerlo, Samuel. Samuel, escúchame. Ellos han manipulado todo, gritó el hombre, rodeado ya por la convulsión de murmullos. No solo has estado atrapado en la pobreza, sino que la familia que pensabas que te había traicionado te está buscando. Tu madre los detuvo una vez, antes de ser atrapada en un escándalo, y me arriesgo a ser asesinado por ser el único que lo sabe. Todos quedaron boquiabiertos. Alejandro se sintió mareado. La revelación era como una ola destrozando su mundo. En ese mismo instante, un grito lejano cortó el aire. ¡No, no, no! Una figura emergió del caos. Era una mujer, con un brillo familiar en los ojos, y en su mano un teléfono sostenido como un arma. ¡Detente! ¡Deténlo! El hombre corpulento, que había empujado al joven, la reconoció al instante. «¡No te acerques a él!», gritó, pero ya era tarde. La mujer apretó el botón de su teléfono, y justo cuando un silencio mortal se cernió sobre la multitud, la revelación tronó. «¡Es un fraude! Samuel no es quien piensas. Vive con ellos y ellos están detrás de todo esto». La multitud, ahora en estado de locura, empezó a retroceder. Algunos tapándose la boca, otros gritando. La mujer apuntó su teléfono hacia el hombre en el suelo. «No sabes lo que has hecho. Nunca debiste haber intervenido». El abogado yacía inconsciente, pero Samuel lo miraba sin saber si lo que decían era verdad. ¿Acaso había estado entre los secretos de una familia que había decidido su destino? Sus entrañas se retorcieron. ¿Mi madre, la presidenta de esa compañía? Ella es. ¡Samuel! La mujer de cabello desordenado interrumpió, su voz llena de prisa. La misma que nos ha destripado, la misma que ha hecho esto. Pero justo cuando Samuel iba a procesar lo que escuchaba, un ladrido de un perro resonó. El aire cambiaba. Un grupo de hombres, los que habían estado amenazando, comenzaron a moverse. Uno de ellos, con un rostro cuadrado y furioso, gritó hacia la mujer: «¡Cierra la boca! ¡Ya no te necesitamos!». De repente, su mirada se desplazó a Samuel. «Tú no deberías estar vivo». Fue un instante, un simple segundo. En el parpadeo, algo estalló. Un disparo sonó. Todo se volvió caos. La multitud gritó y las luces brillantes del helicóptero comenzaron a parpadear. El joven se lanzó hacia su padre, pero el hombre corpulento lo empujó otra vez. El estallido del disparo resonó con fuerza.
y el caos se desató. El hombre que había gritado «¡Deténlo!» cayó al suelo, y Samuel sintió un golpe en el pecho. Todo se volvió un torbellino, las sombras y la luz. Caos y revelaciones se enrolaban. Quedó atrapado en un laberinto donde la negociación y la verdad comenzaron a desvanecerse. A medida que la gente corría, un grito desgarrador emergió entre las sombras. «¡No te lo lleves! ¡Eres mío!» Fue una mujer con un abrigo rojo, y su expresión llenó la noche de horror. «¿Quién eres?», Samuel preguntó, sintiendo que el hilo de su vida se deshacía. «Tú no sabes la verdad. ¡Detente!». Los ecos de la revelación se extendieron, y mientras el caos reinaba, la última mirada del joven a su padre y la caída del hombre alcanzaron un clímax. Todo lo que habían creído, cada relación, se tambalearía en un abrazo desgarrador con la verdad. Las sombras se cernían sobre ellos como un eco, y lo único seguro era que ese momento alteraría sus destinos para siempre. El caos reinaba, la multitud se agolpaba, susurrando en un mar de miedo y confusión. Samuel, todavía en el suelo, sentía el peso de la revelación como un yugo. ¿Soy realmente el hijo de una familia poderosa? ¿Por qué me ocultaron?, pensaba, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Las palabras del hombre resonaban en su mente. Eres un peón en su juego. La mujer de abrigo rojo corría hacia él. Su desesperación era palpable. «Samuel, no lo escuches. Es un engaño». Sin embargo, la verdad latía como un tambor dentro de él. En un rincón de su mente, sabía que cada revelación lo acercaba más a la comprensión de su vida. Mientras el helicóptero sobrevolaba, su luz brillando como una estrella distante, un grito rompió la tensión. «¡Mamá!». El joven que había irrumpido en la escena se levantó. Su rostro fue la mezcla de rabia y necesidad. «Tú no puedes llevártelo. El helicóptero puede ser nuestra única salida», Samuel gritó, su voz resonando en el frío. Era un clamor de esperanza en medio de la tempestad. ¿Qué pasaría si todo esto solo es una trampa? Es verdad, el hombre corpulento reconoció, acercándose con el rostro enrojecido por la frustración. Pero también es tu única oportunidad de escapar de todo esto. Mientras los hombres de traje oscuro se acercaban, Samuel sintió que el futuro se tambaleaba. ¿Qué debo hacer? ¿Debo seguir estas pistas o seguir mi instinto? La decisión lo abrumaba. El abrazo de la desesperación era casi palpable. Un murmullo creció entre la multitud. Las sombras se acercan. ¿Qué va a hacer? La pregunta flotaba en el aire helado, y la atmósfera era electrizante. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su clímax, algo increíble ocurrió. La mujer de abrigo rojo tomó la mano de Samuel. «Tú eres más fuerte de lo que crees. No dejes que esos hombres te controlen. Ama la verdad». Su voz era un faro entre la tormenta. Esa frase, ese toque, encendió una chispa de determinación en él. «Voy a luchar», gritó, levantándose de repente. El miedo se convirtió en algo más fuerte, en fuego. «No estoy solo. Tengo que descubrir quién soy de verdad». Miró a su alrededor, pasando por su madre, su hijo, su hermana, buscando respuestas, entendimiento. En ese preciso momento, el abogado abrió los ojos, balbuceando. «Samuel, tienes que saber que hay algo más. La familia que creías perdida necesita tu ayuda para desentrañar el escándalo». Pero un grito interrumpió, seguido de otro disparo. La multitud gritaba. El caos se desató nuevamente en 1000 pedazos. «¡Váyanse!», alguien en la multitud gritó, y por un momento
Todo pareció detenerse. Samuel se enfrentó al hombre corpulento y dijo, no importa quién soy, voy a enfrentar esto. La verdad está por encima de todo. Su voz resonó con una fuerza inesperada. La multitud aguantó la respiración, esperando el desenlace. Samuel sintió un nuevo aire en sus pulmones, empujando los temores a un lado. ¿Listos para luchar por la verdad? Y con eso, la noche estalló en un espectáculo de luces y sombras, donde la humanidad y la esperanza chocaban frente a la adversidad. Los hombres en trajes oscuros comenzaron a moverse. El peligro acechaba. Pero algo en la mirada de la mujer con abrigo rojo le dio coraje. Ella era su aliada ahora, como lo había sido su madre y su hijo. En un último esfuerzo, llenó sus pulmones y gritó, «La verdad siempre sale a la luz». Y mientras las luces del helicóptero giraban, mientras el miedo y el valor se entrelazaban, Samuel comenzó a avanzar, decidido a reclamar su vida, su verdad. El futuro brillaba con posibilidades, pero también con amenazas, un riesgo que ahora estaba dispuesto a afrontar. Pero, ¿sería suficiente su determinación? ¿Qué pasará con su familia? La espera y la incertidumbre permanecían, pero ahora había algo más, una intención de ir hacia adelante, sin importar el costo. Y ahora, antes de que te vayas, debes actuar. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las historias más emocionantes que están por venir. Aplasta ese botón de like ahora para que podamos vencer al algoritmo juntos. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones sobre este final épico y tus teorías sobre lo que vendrá. También comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble comunidad. No esperes ni un segundo más.